Hoy en Golpe de Estadio, sorpresa en el Mundial de Clubes. Chelsea, campeón del mundo, le ganó al poderoso PSG. Además, arrancó la liga en el fútbol mexicano. Ni América, ni Cruz Azul, ni Pumas pudieron ganar. Y Rayados de Monterrey regresó a su realidad. 3-0 le ganaron los Tuzos del Pachuca. Y empieza Golpe de Estadio. Golpe de Estadio está patrocinado por Bimbo, ayudándote a lograr progreso financiero real. Visita bimbo.com para más detalles. ¿Qué tal, amigos? Les saluda con mucho gusto Carlos Maciel, episodio 240 de Golpe de Estadio. Chelsea, campeón del mundo, contra todos los pronósticos. Bueno, el 85% de las apuestas que se hicieron en ese partido eran para la victoria del PSG. ¿Cuánto dinero perdieron y cuánto dinero ganaron los casinos? Saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo José Francisco Sánchez. Ni por aquí nos pasó la victoria del Chelsea, José. No, buena semana, Carlos. Nadie nos imaginábamos que iba a pasar este marcador, este resultado en la final del Mundial de Clubes. Todos dábamos por sentado que el PSG le iba a pasar por encima al Chelsea, como lo venía haciendo. Pero a esa gran mayoría que perdió en las apuestas, hay una pequeña minoría que se hizo de un buen billete, ¿no?, con este resultado. Sí, totalmente, porque estaba 3.80-1 la victoria del Chelsea y además no solo le ganó, ¿cómo le ganó al PSG? Ya vamos a hablar de eso. Golpe de Estadio es presentado por El Clasificado. Los invitamos, como siempre, a suscribirse al canal de YouTube de la compañía, darle clic en la campanita y buscar el playlist de Golpe de Estadio. Y arrancamos con la información deportiva. La jornada número 1 del nuevo torneo de la Liga MX arrancó este fin de semana. Juárez y América empataron a un tanto. De vuelta a la realidad. Rescató el empate el equipo de Juárez porque le expulsaron a un futbolista a las Águilas del América, a Eric el Chiquito Sánchez. Echó a perder el trabajo del equipo, lo tenían en la bolsa los 3 puntos de una plaza complicada, de un estadio que es difícil, el Olímpico Benito Juárez. Pararse ahí, sacar la victoria es muy complicado y el Chiquito Sánchez se hace expulsar. Viene el vendaval de Juárez. 1-1, Juárez y América, pero poco que resaltar de este partido, digno de jornada 1, tiesos los jugadores todavía y no tiene tanta expectativa este equipo del América como en los otros torneos. No, y pasa que cuando en la jornada número 1 a los equipos, entre comillas, más importantes, pues les ponen a unos flanes, ¿no? Para ir calentando motores. No sé, pero ¿cuál flan? Juárez tiene un buen plantel. No, por supuesto, es uno de los más malos de la temporada, de toda la tabla en general. Sí, un gol que me llamó mucho la atención porque es de un ex Chiva, ¿no? Ya de haber sabido como a Melón, como a Gloria, ese gol de Rodolfo Pizarro para el empate del equipo de Bravos, que supo aprovechar ese paso que tiene el América tan irregular en estos últimos tiempos, ¿no? Porque sí, es un equipo que no transmitió esta vez ese poderío que nos tenía luego a veces acostumbrados. Yo sé que es la temporada 1 y a todos los equipos, no a todos, pero a la mayoría, como que no entran con la tercera velocidad, van poquito a poco y en esta ocasión, pues, al menos consiguió un empate, ¿no? En calidad visitante, porque tampoco, como dices, ¿no? Ya entrando hablando un poquito más en serio, pues no es fácil irle a jugar al equipo de Bravos en su casa. Si hay un futbolista que el americanismo detesta y repudia, es Rodolfo Pizarro, José, porque ese jugador, cuando estaba en Chivas y fue campeón en el 2017, hace casi 10 años, en el festejo tuvo la corrientada, la marranada de mentarle la madre al América, que su bomba iné madre, dijo de las Águilas del América, y se escondió porque no tiene el valor y porque es un cobarde. Se puso atrás de sus compañeros y le mentó la madre a todo el americanismo. Y fue muy criticado, fue suspendido y por eso que le haya anotado un gol. Rodolfo Pizarro al América, te aseguro que dolió en el alma a los americanistas, al cuerpo técnico, a los jugadores y sobre todo al dueño, porque Rodolfo Pizarro es el tipo que no quiere el americanismo. José, quiero que me hables del Chiquito Sánchez. ¿Qué le pasa a este jugador? Echó a perder el partido y ¿sabes qué me llamó la atención? Que se quedó con el gafete de capitán. ¿Quién es el Chiquito Sánchez para ser capitán del América? Demasiado premio. Y cuando no tiene ni siquiera la identidad, tiene apenas con 3 torneos en el América, o 2 torneos y un partido.
Y para que sea capitán, qué barato está entonces el gafete de capitán en el América, ¿no? Sí, y este tipo de jugadas pues son a veces hasta comunes, ¿no? Porque si bien en otros partidos no se ha visto tan aparatosas esas entradas, pues nos tiene acostumbrados a este jugador que sí es todo ímpetu. Yo creo que no iba con mala intención. No iba con mala leche. Pero a veces se le pasa de rosca un poquito la fuerza desmedida. En este caso yo creo que si lo prende un poquito más arriba lo alcanza a tronar, ¿no? Del tobillo. Fue un pisotón más que nada, más que el tobillo. Pero sí, lo hemos hablado en otros partidos, como que todavía no está a la altura de un equipo como estos. Yo creo que sí le hace falta todavía más. Y si sigue demostrando este tipo de actuaciones en partidos pues de un equipo acostumbrado a ganarlo todo, cuidado, porque por ahí puede surgir alguien más que le pueda ganar el mandado. El Chiquito Sánchez es una farsa como futbolista. Le ha quedado grande el Club América. Es más, creo que Pachuca estafó, le vio la cara, le robó al América al venderlo en $10 millones, porque eso fue lo que costó el Chiquito Sánchez y no tiene el valor ni siquiera de 1 o 2 millones de dólares. Sí, fue una promesa del fútbol mexicano, tuvo buenos torneos con el Pachuca, llegó a selección mexicana, pero es muy diferente vestir la camiseta de las Águilas del América. No todos tienen la personalidad, no todos tienen la gallardía, el temple para jugar en las Águilas del América. Por eso está esa teoría, ese mito de que el América echa a perder futbolistas. Por ejemplo, el Fantasma Figueroa, Ramón Ramírez, el caso también de muchos futbolistas, ¿no? Lucas Castromán, Giovanni Dos Santos, Deyalmiña, Nico Castillo. Y no es eso. Lo que pasa es que no tienen la personalidad para jugar en un equipo grande, importante. Y no tienen esa responsabilidad, ¿no? O sea, como tener el gafete de capitán de Eric Sánchez me parece prematuro, pero se debe más a la falta de valor de los jugadores que al equipo en sí que echa a perder futbolistas. Y a veces no hace tanta falta ser como protagonista y estar bajo los reflectores. Simplemente con que cumplas tu trabajo, ¿no? Que seas disciplinado y que sepas en dónde estar y qué hacer a la hora de estar en las acciones del fútbol, del partido como tal. Eso te eleva suficientemente los puntos. Pero a veces cuando te dan demasiada responsabilidad y todavía no tienes el alcance como para desarrollarla o para llevarla a cabo, pues es ahí donde quedas de manifiesto, ¿no? Que te falta todavía un poquito más para ser protagonista en un equipo como este. Porque Eric Sánchez no tiene ni el nivel para ser titular y mucho menos para ser capitán del equipo, como lo dijimos. El Chiquito Sánchez está hecho para jugar en equipos regionales, en equipos pequeños como los Tuzos del Pachuca. No debió llegar a las Águilas del América y menos por $10 millones. Ahora entiendo por qué le dicen Chiquito Sánchez. Y es que no es por la estatura, es por la mentalidad que tiene y la poca personalidad de Eric Sánchez. Deberían de sacarlo del América. Última oportunidad, última llamada para Eric Sánchez en el América. Si no rinde este torneo, se tiene que largar de las Águilas de la América. Si fueras técnico, presidente de la América, te quedabas sin nadie, ¿no? De puro jugador internacional llevabas al equipo. Es que se esperaba mucho, o sea, de él. Sí, bueno, tampoco, ¿no? Tampoco hay que tirarlo al piso y todavía darle más golpes. Hay que darle oportunidad, hay que seguirle dando oportunidades. Ya no tanto para que gire todo el equipo, el accionar del equipo en torno a él, pero seguirle dando un poquito más de oportunidades para que se empeñe mejor su trabajo. Atlas venció 3-2 al Puebla, Xolos 1-0 a los Gallos Blancos de Querétaro. Y el Cruz Azul empató 0-0 contra el Mazatlán en casa de local. Tú dijiste, José, que a los equipos importantes les ponen planes, les ponen equipos, digamos, a modo para que empiecen con una victoria. Y fue el caso de Cruz Azul porque Mazatlán es de los peores equipos en el fútbol mexicano y no pudo Cruz Azul a pesar de sus grandes estrellas del gran plantel, no pudo la máquina. No, le pasó lo mismo exactamente que al América, aunque jugó mejor, déjame decirte. Tuvo más llegada, tuvo más posesión, dominio en el terreno de juego, pero esta vez no hubo goles y de lo que se trata en un partido de ganar, tú necesitas goles. Cuando esto no aparece, pues te llevas esa frustración, ¿no? Es un resultado feo, 0-0, que parece a simple vista de que estuvo aburrido. Pero no fue aburrido, fue exactamente 0-0 entretenido. Y hay que recordar que este mismo Mazatlán le acaba de ganar un partido hace 2 semanas, ¿no? Un partido por ahí de un torneo de esos que se hacen de pretemporada. Entonces hay que ver también el tamaño de estos planteles, pero no dejan de ser equipos de medio pelo, eso sí, nadie lo duda, ¿no? Cruz Azul, igual que el América, pues está empezando y no de la noche a la mañana, y tiene nuevo técnico.
Entonces, y ya todos estamos esperando las goleadas. Esto hay que ir en calma, con calma, para ir adquiriendo lo que te transmite el nuevo técnico, ¿no? Y ponerlo de manifiesto en la cancha. Los jugadores, pues, tenía el plantel completo, o sea, a excepción de 1 o 2 por ahí que no jugaron, pero no debe ser pretexto para la máquina, pero no dudo yo, no tengo ninguna duda que vaya a ir mejorando. José, ¿viste algún cambio en el funcionamiento, en el equipo, en el planteamiento, en cualquier cosa? ¿Viste algún cambio? Porque Cruz Azul quitó a Vicente Sánchez como entrenador que les dio la Conca Champions y puso a Nicolás Larcamón. ¿Se vio algún cambio a tu entender? ¿Viste algo diferente? No, a mi entender no, yo no vi ninguna diferencia todavía, es muy pronto para decirlo. Lo único que me llamó la atención es de que haya metido de titular a José Paradela, que es la nueva adquisición del Cruz Azul. Sí, tenía 3 días, ¿no? Pero es un elemento que ya conoce el Larcamón, lo tuvo en Necaxa y no desentonó, parece que tuvo bastante actividad ahí como un volante más ofensivo, que a mí se me hace muy parecido con Faravelli, ¿no? Pero Faravelli es un poquito más defensivo, más de contención, y Paradela se ve muy libre ahí en la delantera. Con Bogus, el polaco, yo creo que va a ser muy buena mancuerna allá arriba. Esos 3, si se conectan esos 3, le pueden generar muchas opciones de gol al que juegue de centro delantero. Puede ser Sepúlveda o puede ser Luka Jovic, porque parece que ni Giacomakis ni el Toro Fernández estarán en el equipo. Toluca venció 3-1 a los Rayos del Necaxa. Fernando Gago se fue de las Chivas con una derrota y regresa al fútbol mexicano con una derrota. Esos son los técnicos realmente que le gustan a la Liga MX, esos vendehumos, los que tienen ese acentito extranjero y los seducen. Pero estos son los resultados. Yo no vi ningún cambio. Bueno, un entrenador que no era tan conocido, Nicolás Larcamón, tuvo a Necaxa bien y eso le valió llegar a otro equipo. Con Fernando Gago yo no le encuentro cosas positivas al Necaxa. Es cierto que va a un partido, pero al Larcamón en el primer partido con Necaxa se veía diferente. Y hay que ver si ahora Fernando Gago, ya conocemos su sistema de juego que es un poquito más defensivo, pues no hace lo mismo con Necaxa, que de seguro es lo que va a pasar, ¿no? Que esa espectacularidad que tenían con Larcamón, este equipo de Necaxa que se plantaba cara a cara con cualquiera, como que le va a costar un poquito más de trabajo ahora con un nuevo planteamiento, ¿no? De la mano de Fernando Gago, que yo creo que ya pasó la tormenta, ya pasó la tempestad y ahora otra vez volvió a trabajar aquí en el fútbol mexicano. Deja que llegue el partido contra Chivas y a ver cómo le va con los aficionados. Pachuca venció 3-0 a Rayados de Monterrey. La sorpresa de la semana. ¿Qué pasó en este partido? Porque los Tuzos hicieron el ridículo en el Mundial de Clubes, 3 partidos, 3 derrotas, y Rayados de Monterrey se metió hasta los cuartos de final del Mundial de Clubes. Quedó entre los 8 mejores equipos de esta Copa Mundial de Clubes. Y se enfrentan y queda 3-0. Podemos decir que Rayados tuvo ausencias, pero no las tuvo. Era el mismo plantel, pero yo te lo dije antes. Una o dos ausencias por ahí, Canales y otro, no me acuerdo quién. Te dije antes de iniciar el torneo, no van a tener la misma motivación que los millones de dólares, que enfrentar a equipos top. Rayados yo no lo veo como campeón y mucho menos para estar en los primeros lugares de la tabla. Le dio un baile Pachuca y eso que no tiene entrenador, o sea, sí tiene, pero parece que no en el Jimmy Lozano. No, y fíjate que ahí sí, a diferencia de lo que hablábamos con Gago y Necaxa, ahora sí se vio un poquito la mano de Jimmy Lozano en este equipo, que me sorprendió muchísimo por estos dos jovencitos, ¿no? Que les dio oportunidad, uno de 20 y el otro de 21 años, y metieron los dos Le respondieron goles, con goles, entonces, y con jugadas que no las tenemos ya muy acostumbradas en los últimos tiempos, ¿no? Atreviéndose a jugar de fantasía un poquito, de primera intención, y muy bien el equipo de Pachuca supo aprovechar. Que yo creo que Monterrey sí venía como todavía pensando, ¿no? En el Mundial de Clubes, en todo lo que hicieron, y se les olvidó que tenían un compromiso contra Pachuca, que de seguro lo minimizaron. Dijeron, bueno, es Pachuca, no trae nada, y tómala, chiquito, que le dan 3-0, una goleada de esas de que no se olvidan fácilmente. Fíjate que lo de Rayados es curioso porque ellos se sienten por encima del resto, los ven con desdén, los ven por encima del hombro, pero no ha ganado nada Monterrey. O sea, eso déjenselo a otros equipos. Monterrey no es nada en el fútbol mexicano y se sienten los más ganadores. Y ya para terminar, San Luis venció 1-0 a los Esmeraldas de León. El partido de Chivas contra Tigres se pospuso hasta el mes de septiembre. Hay otro que le dieron una goleada de calidad visitante, uno de los, entre comillas, grandes, ¿no? Que no lo habíamos mencionado. 3-0 Santos a Pumas. El portero de 17 años, 18, cometió un error y salió llorando del partido. Sí, tiene 17 años. Yo creo que tiene muchísimo por delante para seguir aprendiendo, y precisamente de estas jugadas como estas son de las que más aprendes, ¿no? Es lamentable lo que le pasa, pero
yo creo que puede salir adelante si sus compañeros lo siguen arropando y lo siguen llevando. Ahora no sé qué pasó, yo que se quedó sin portero. Se quedaron sin portero y están esperando a Keylor Navas. Exactamente, pero mientras llega, pues hay que darle chance al jovencito y seguirlo apoyando. Ojalá que no lo saquen, porque de sacarlo para el siguiente partido sería matarlo anímicamente, y ojalá que no suceda con el jovencito. Vamos a la pausa en Golpe de Estadio. Al regreso vamos a hablar de Chelsea, campeón del Mundial de Clubes. ¿Qué le pasó al PSG? Vamos a comentarlo al regreso en Golpe de Estadio. El clasificado soluciona sus problemas. Mecánico encontrado. El clasificado, conectando compradores y vendedores por generaciones. Ya estamos de regreso en Golpe de Estadio, que está patrocinado por Bimbo. ¿Qué sabe un banco como Bimbo de fútbol? Mucho, pero más importante aún, sabe cómo ayudar a millones de personas a lograr progreso financiero real. Visita bimbo.com para más detalles. Seguimos con la información deportiva. Sorpresón de una campanada en el Mundial de Clubes. Chelsea venció 3-0 al PSG. Y además, en el primer tiempo, un baile, un baño monumental del equipo inglés al París, que si me hubieran dicho que el PSG, que este equipo fue campeón de la Champions y que se echó al Inter de Milán, al Atlético de Madrid, al Bayern Múnich por goleadas y al Real Madrid en ese orden, yo no lo hubiera creído, porque no se vio absolutamente nada en ese partido, pero con toda justicia el Chelsea fue campeón con una gran actuación de Palmer, que hizo 2 goles, puso 1 más, y el Chelsea pues dignísimo campeón del Mundial de Clubes. Y es lo que veníamos diciendo, ¿no? Desde antes, no le dabas ninguna posibilidad al equipo del Chelsea frente a esta aplanadora, ¿no? Llamada PSG, pero eso es lo bendito del fútbol, ¿no? Que nos dan unas sorpresas de este tamaño, de que cuando, por ejemplo, ya todos damos por sentado en el papel de que va a suceder algo, pues no llega una sorpresa como estas, que son agradables. La propuesta en la cancha agradó muchísimo a la tribuna, a todos los que lo vimos por televisión, y le dieron una sopa de su propia medicina al equipo del PSG. Le salieron exactamente a jugarle como este equipo le había jugado a otros, ¿no? Y los había aplastado, los había avasallado. Pues ahora le hicieron lo propio y no supo, tampoco reaccionó tarde, llegaba tarde a las jugadas, le pasó exactamente como le pasaba a sus rivales. Y es que la clave fue en desconectar el medio campo del PSG. Hacerle una doble marca a Vitinha. Jamás pudo controlar Vitinha de cara a... O retrasarlo, sí, controlaba, pero ya muy cercano a su propia área. En el primer cuarto de cancha, o sea, le daban espacio para controlar el partido, pero en el primer cuarto de cancha, lejos de la zona donde es determinante Vitinha. Entonces, esa fue una de las partes fundamentales de Enzo Maresca en la estrategia, que le ganó la partida a Luis Enrique. Se dice fácil, pero el técnico español venía de darle un repaso a casi a todos los entrenadores. Hay algo que me llamó mucho la atención de Enzo Maresca, el entrenador del Chelsea, que hay un reporte que en los últimos 3 días previos al partido, pasó 15 horas diarias viendo videos del PSG, analizándolos, viendo sus fortalezas, sus debilidades, viendo cómo podía hacerles daño, y le salió a la perfección. 3-0 favorable al Chelsea y caminando. En el segundo tiempo ni siquiera hubo oportunidad para que el PSG pudiera preocuparlos, absolutamente nada. Los maniató de principio a fin, José. Y cuando también tú en tu equipo, como en este caso el Chelsea, tienes a jugadores tan buenos ahí en la delantera y le metes a 3 ahí presionándolos en todo momento, exactamente lo que te digo que estaba haciendo antes el PSG, un Cole Palmer que se graduó, ¿no? Con esta actuación que tuvo. Qué gran y actuación. Cómo hace fácil el fútbol, ¿no? Sin tanto correr, sin tanto cansarse o agotarse. Sin desgaste físico. Sin tanto desgaste, pero con mucha inteligencia, sabiendo dando el pase exacto al momento justo, y él mismo fabricándose las jugadas, porque sabe dónde exactamente poner la pelota, dónde no va a llegar el portero, y los 2 goles que hizo de la misma, era una copia de la otra. Y además, yo creo que físicamente el Chelsea estaba mejor que el PSG. No sé si tuvieron más desgaste los del equipo parisino, pero ese recorrido hacia atrás de los mediocampistas ya no lo vi en este partido, y el Chelsea lo supo aprovechar, porque era una avenida prácticamente por el interior derecho para el equipo inglés, y el portero poco pudo hacer. Y comentas de este Palmer,
con 2 toques sutiles, la mandó guardar. Es de esos enganches que ya no existen en el fútbol actual, ese famoso número 10 que corre con la pelota, que él funciona con la pelota. Cada vez se ven menos y por eso cuando lo vemos, cuando lo observamos, nos gusta tanto porque qué gran talento tiene este fútbol. Y mucha visión, un jugador que empezó, creo que estuvo con Pep Guardiola, ¿no? En el Manchester City, Sí, y que para darle más fútbol para que se robusteciera un poquito más, pues lo mandaron de préstamo o lo vendieron. Y Chelsea, bueno, está aprovechando, ¿no? Aprovechando esta madurez ya futbolística de este jugador, flaquito él, pero zurdo con mucho talento, y el pase también que le dio a Joao Pedro para uno de los goles, que también como definió el brasileño, ¿no? Con qué clase, ¿no? Por encima del portero. Y Luis Enrique estaba vuelto loco, que le dio una cachetada a Joao Pedro. No, yo no había visto a Luis Enrique así tan fuera de sus casillas, pero es que una derrota así, pues te saca prácticamente el peor humor. Y después dice en la conferencia de prensa, yo solamente me metí a separar. Por favor, esa cara de enojo, de rabia y el manotazo que le dio no era para separar, José. Estaba furioso, ¿no? Y luego muchas veces hay equipos, hay jugadores que no aguantan que el otro equipo esté festejando, porque en realidad no estaban haciendo nada fuera del lugar, estaban festejando el triunfo. Y cómo no festejarlo, ¿no? Cómo no brincar de alegría y todo esto. No sé, eso a veces es no saber perder, pero también es debido a la frustración, ¿no? Que pues ya creían que tenían el título en la bolsa y pues se les fue. Y el Chelsea es el único equipo que ha ganado las 3 competencias europeas: Champions League, Europa League y ahora la Conference League y el Mundial de Clubes. Así en sus dos ediciones. La pasada, que era un mundialito. El 2021 creo que había ganado. 2021 lo ganó y ahora lo vuelve a ganar en la nueva edición de 32 equipos. Un equipo copero el Chelsea. Felicidades a toda la afición de este equipo inglés. Y tenemos cápsulas deportivas, José. Sí, vámonos un poquito a otro deporte. En el tenis se coronó el italiano Jannik Sinner. Le ganó a uno de los que ya se ha convertido en su némesis, ¿no? También el español Carlos Alcaraz en una final trepidante de Wimbledon. Parece que estos dos ya tienen una rivalidad que nos hace recordar aquellas grandes que cuando estaba Federer, cuando estaba Nadal y el que todavía está en activo, ¿no? Djokovic, que en este caso se quedó en semifinales. Pero bien por estos dos jugadores y vamos a ver si el español se repone, porque creo que el torneo de Grand Slam anterior en Roland Garros se lo había llevado el español. Así que se van a ir 1-1 y si nos vamos más atrás en rivalidades del tenis o como la que fue Pete Sampras contra André Agassi. Y vi un video, fíjate José, del español Alcaraz, que le decía a su entrenador: me está pasando por encima, es muy superior a mí, no sé cómo hacerlo. Y bueno, también ser un gran deportista, esa grandeza implica reconocer tus errores, reconocer que el otro es superior y trabajar con base en eso. Así que buena victoria de este italiano. Sí, en otro deporte también, el del boxeo, parece que ya hay un rival, obligado para el Canelo Álvarez después de su pelea con Crawford, ¿no? El británico Hamza Shiraz le dio una paliza a un tal Edgar Berlanga, el puertorriqueño. Bueno, es de origen puertorriqueño, creo que nació en Nueva York, que tampoco nadie esperaba, pero este gigante británico le dio una felpa tremenda a este puertorriqueño, que yo creo que se pasó también de bocaza y le dio la tunda de su vida y parece que ya se convirtió en un rival de cuidado para el Canelo, pero no creemos que vaya a pasar esa pelea porque lo va a evitar a toda costa, ¿no? Según algunos. Sí, yo también lo creo, y es que es inevitable compararlos porque el Canelo no pudo noquear a Berlanga. Cuando lo enfrentó lo llevó a los 12 rounds, ahí estirándose, y este inglés pues lo noqueó fácilmente. Yo sigo pensando que el Canelo es un peleador pequeño para el peso en el que compite. El supermediano, 168 libras, es mucho para él y por eso es que ha perdido el punch, no puede noquear a sus rivales. Sí, y ahora regresamos un poquito al fútbol mexicano. Se concretó la venta de los Gallos Blancos de Querétaro. Ya se había hablado mucho, rumoreado mucho. Parece que la multipropiedad está a punto de acabarse. Todavía faltan 3 grupos por ahí que tienen que deshacerse de un equipo, pero da la impresión que con esta venta un grupo inversor estadounidense, no sabe, en una millonada, $120 millones por ahí ronda la venta. Pero muchos se preguntan, bueno, ¿qué lo convenció a este grupo para invertir en un equipo como el Querétaro, ¿no? ¿Y 120 millones? ¿Eso le vieron la cara? Es un buen negociante Hank, ¿no? El dueño de los Cholos de Tijuana. Por supuesto, no tengo ninguna duda, pero me da gusto por el Querétaro porque es un equipo que está como olvidado.
O sea, los dueños no lo tenían ya ni siquiera en el radar. Bueno, para esta jornada, para este torneo, ni siquiera completaban 18 jugadores para hacer el viaje para su partido de jornada 1. Así el nivel de desinterés del dueño con el equipo de Gallos Blancos, que bueno que lo vendieron. La mala noticia en este caso es que le podemos ir esperando años más para lo del ascenso y descenso, porque qué grupo inversor o qué inversionista le va a poner dinero a un equipo que casi cada temporada está condenado a descender. Sí, es muy complicado, o sea, obviamente todos quieren invertir en equipos importantes, pero si ya le invirtieron 120 millones, ojalá que lo refuercen y que hagan valer esa inversión, que quieran duplicarla y que quieran hacer de Querétaro una franquicia deportiva, porque es una gran plaza para la primera división. Pero bueno, qué importante que se dio esta venta para acabar con la multipropiedad. Llegamos al final de Golpe de Estadio, nos encontramos en los próximos días, José. Se acerca el partido de campeón de campeones, América contra Toluca. Toluca viene, cuidado, el América todavía viene medio oxidado, pero vamos a ver un buen partido para la afición de acá de los Estados Unidos en este campeón de campeones, y también se acerca el inicio de la Leagues Cup. Ahí es donde también los mexicanos tienen que ponerse las pilas, porque les va a tocar competir otra vez con los equipos de acá de la MLS. Y ya no queremos que haga el ridículo la Liga MX frente a la MLS. Pero Golpe de Estadio fue patrocinado por Bimo, ayudándote a lograr progreso financiero real. Visita bimo.com para más detalles. A nombre del productor de este espacio, Giancarlo Bresani, les agradecemos el favor de su atención. Les recordamos suscribirse al canal de YouTube de la compañía. Mi nombre es Carlos Maciel y les recuerdo que mientras la pelota siga rodando, nosotros seguiremos informando.